¿Qué te pasa si tuvieras la seguridad de que tu vida no es el resultado de tus esfuerzos, sino la apuesta de un juego de azar cósmico en donde tú no tienes silla en la mesa? No eres el protagonista, eres el activo. Nos han vendido la idea de que la virtud compra seguridad, pero la historia de Job, y probablemente la tuya, desenmantela este contrato social. Si la tragedia le ocurrió al hombre más justo de la tierra, tu moralidad no es un escudo, es solo una variable irrelevante. Pero si ser bueno no te protege del caos, ¿qué es lo que realmente determina quién se queda en pie cuando el cielo decide cerrarse? Es posible que la tragedia no sea un castigo, sino una condición estructural del universo que ni siquiera la divinidad detiene. Si el sufrimiento no discrimina entre el santo y el cínico, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos ante un Dios que es incapaz de protegernos o ante uno que simplemente no quiere? Vamos a diseccionar la anatomía de un colapso absoluto para entender por qué la seguridad que sientes ahora es una ilusión. Al final de este análisis descubrirás la aterradora razón por la cual tu dolor actual podría ser la única prueba real de que algo más grande te está observando. Pero antes de entender el porqué del caos, debemos viajar a un lugar en donde la arena y el oro se mezclaban en una armonía que estaba a punto de ser calcinada. Imagina la tierra de Uz, no como un oasis místico, sino como un centro de poder polvoriento, mercantil y despiadado. Job no es un santo de madera o yeso, es el CEO de un imperio agropecuario. El aire en sus propiedades huele a lana húmeda, estiércol caliente y el humo dulce del incienso que solo los hombres más ricos del cercano oriente pueden costear. Job es el estándar de oro de su sociedad. Posee 7,000 ovejas, 3,000 camellos y una servidumbre que se mueve con una precisión de reloj suizo. Pero su riqueza no es solo material, es reputacional. En un mundo sin estados de bienestar, la bendición se mide en la mesa. Sus 10 hijos celebran banquetes cíclicos, una muestra de una cohesión familiar que despierta tanto respeto como envidia. Job es el hombre que todos quieren ser y el que todos temen contrariar. Vive bajo la presión psicológica de mantener esa perfección. Cada mañana, antes de que el sol termine de lamer el horizonte, Job ya está en pie, ofreciendo sacrificios preventivos. No lo hace por alegría, sino por un pavor sistémico, pensando que quizás sus hijos hayan pecado en su corazón. Es la ansiedad del hombre que lo tiene todo y sabe en lo más profundo de su médula que el equilibrio es frágil. Sus túnicas son de lino fino teñido, su piel está cuidada y su palabra en la puerta de la ciudad es ley. No es un hombre que espera la tragedia como tú y yo tampoco lo somos. Es un hombre que ha construido una fortaleza de moralidad para intentar sobornar al destino. Pero mientras él camina entre sus rebaños, sintiendo la solidez de la tierra bajo sus sandalias, no sabe que en los niveles superiores de la realidad, su nombre ha sido pronunciado en una apuesta que no va a poder ganar. Sin embargo, en medio de esta coreografía de éxito y rituales, algo comenzó a vibrar de forma incorrecta. Una grieta invisible que empezaría a devorar literalmente los cimientos de su realidad. La grieta no aparece en las ovejas ni en el oro, aparece en el silencio. Imagina a Job terminando su enésimo sacrificio preventivo. El humo sube recto, implacable, como siempre, pero esta vez no hay esa sensación de alivio post-ritual. Hay una estática en el aire, una sensación de que el contrato de protección que Job cree haber firmado con Dios tiene una cláusula de rescisión que él no leyó. En los mercados de Uz, los susurros cambian de tono. La envidia de los vecinos se vuelve una presión atmosférica pesada. Job empieza a notar que su propia justicia, esa impecabilidad que lo define, se siente de pronto como una jaula de cristal. Y si la seguridad no es una recompensa sino un espejismo, algo en la estructura de su realidad está vibrando a una frecuencia destructiva. Y no es un mal presentimiento religioso, es una anomalía estadística. El hombre que nunca falla empieza a oler el incendio antes de que aparezca la primera chispa. Pero la intuición no sirve de nada cuando el cielo decide literalmente desplomarse sobre tu cabeza en una tarde de sol radiante para otros, pero no para ti. La tragedia no llega con un trueno, sino con el jadeo de un hombre que ha corrido hasta que sus pulmones sangran. Imagina a Job sentado a la sombra, en la cúspide de su poder, cuando el primer mensajero irrumpe en su burbuja de orden. No hay preámbulo. Los sabeos han pasado a cuchillo a sus bueyes y criados.
Mientras las palabras aún flotan en el aire cálido, llega el segundo, fuego del cielo, o un fenómeno meteorológico, o un ataque de artillería divina, ve tú a saber, pero ha incendiado a sus ovejas. Pero el golpe final no es financiero, es biológico. El cuarto mensajero describe un viento del desierto, una corriente térmica anómala que golpeó los 4 ángulos de la casa en donde sus 10 hijos festejaban. Los cimientos cayeron y en menos de lo que tarda un reloj de arena en vaciarse, Job ha pasado de ser el pilar de la civilización a ser un hombre solo, rodeado de un silencio que apesta a carne quemada y escombros. Su mundo no se agrietó, se desintegró por completo. Todo es una prueba de resistencia, pero lo que viene después es una prueba de cordura, el descenso al caos físico y la erosión de la propia identidad. La pérdida material es una herida superficial comparada con lo que sigue, la traición biológica. Job no solo ha sido despojado de su imperio y de su descendencia, ahora es despojado de su propia piel. Imagínate la sensación térmica de una inflamación que recorre cada centímetro de tu cuerpo. No son simples llagas, es una erupción purulenta, una necrosis viva que lo obliga a sentarse entre las cenizas de la ciudad, rascándose con un trozo de cerámica rota para mitigar un picor que nace en el hueso. El hombre que vestía lino fino ahora está envuelto en moscas y costras. Pero el verdadero conflicto no es el dolor físico, es el colapso del sistema de soporte. La primera en quebrarse es su esposa. Ella no es la villana de la historia, es el espejo del pragmatismo humano ante el absurdo. Maldice a Dios y muérete, le dice. No es un insulto, es una eutanasia teológica. Ella está viendo a un hombre que ha seguido todas las reglas y ha sido recompensado con el infierno. Para ella, el contrato está roto y la única salida digna es la rebelión final contra el Dios, que si no se comporta como nos conviene, entonces está contra nosotros. O tal vez no existe, o tal vez es un tirano. Entonces llegan los amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio guardan un silencio sepulcral durante 7 días, el único gesto de empatía real en todo el relato. Pero cuando abren la boca, comienza la verdadera tortura, el ataque teológico. Estos hombres representan la meritocracia espiritual. Su lógica es circular y cruel. Si sufres es porque pecaste. Si no sabes en qué pecaste, es que eres un hipócrita. Intentan salvar la reputación de la divinidad sacrificando la integridad de la víctima, argumentando con silogismos lógicos, pero no reales. Job se encuentra en un sándwich de desesperación. Por un lado, el silencio atronador de un cielo que antes parecía responder a cada sacrificio. Por otro lado, el ruido incesante de la sociedad que necesita encontrarle culpa para no admitir que a ellos también podría pasarles lo mismo sin motivo alguno. Job empieza a desear nunca haber nacido. Maldice el día de su concepción, pero comete un acto de audacia extrema. Exige un juicio. No pide perdón porque sabe que no ha hecho nada para merecer ese nivel de devastación injusta. Así que pide una explicación. La escalada llega a su punto máximo cuando Job se da cuenta de que sus palabras caen al vacío. Sus amigos se vuelven más agresivos. Su cuerpo se descompone más rápido. Y la noción de una justicia cósmica se disuelve en el más absoluto silencio. Job está operando en un vacío moral en donde las leyes de causa y efecto han dejado de existir. Es el descenso absoluto al caos, en donde la única constante es el pus de sus heridas y la indiferencia de las estrellas. Pero justo cuando la identidad de Job se ha evaporado por completo, llega el momento en que la oscuridad deja de ser un estado y se convierte en una presencia. Llega un punto en que el dolor deja de ser un evento y se convierte en tu identidad. Job ya no es un hombre sufriendo, es el sufrimiento. Su personalidad ya está fundida. Imagínate la soledad de estar rodeado de gente que te analiza como un espécimen de laboratorio cuando ellos viven en su normalidad. Sus amigos, esos pilares de moralidad, se han convertido en sus verdugos. Se han convertido en sus verdugos psicológicos, porque los amigos y la familia solo existen cuando pareces igual a ellos. Lo acusan de una culpa que él sabe inexistente, y en ese vacío de justicia, Job experimenta la muerte del ego. Ya no le importa el ganado, ni las casas, ni siquiera el recuerdo de sus hijos. Lo que se ha roto es su conexión con el sentido. Es el punto de quiebre absoluto.
la oscuridad donde no hay ni siquiera la esperanza de una explicación. Job se mira las manos supurantes y entiende que su rectitud fue un escudo de papel frente a un huracán. Se siente traicionado por el sistema operativo del universo de Dios, si es que Él está ahí en algún lado. No hay llanto, solo un agotamiento metafísico. Es la sensación de estar gritando en una habitación insonorizada mientras el arquitecto del edificio te observa a través del cristal. Job no está pidiendo misericordia, está pidiendo ser borrado. En este nivel de crisis, la fe no es un consuelo, es una carga insoportable porque te obliga a reconocer la existencia de un poder que, teniendo la capacidad de detener el horror, ha decidido, por razones que escapan a tu anatomía, dejar que el fuego siga ardiendo. Pero esta desesperación no es un callejón sin salida. Es, de hecho, el preámbulo necesario para la pregunta que conecta la tragedia de Uz con tu propio colapso un martes cualquiera. Y este es el punto en donde la historia deja de ser un mito antiguo y se convierte en tu propio reflejo frente al espejo del baño a las 3 de la mañana. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros hoy? Vivimos en la era de la meritocracia digital, laboral y social, en donde nos dicen que si trabajas duro, si eres bueno, si sigues los pasos del éxito, el algoritmo de la vida te va a recompensar. Pero ¿qué sucede cuando haces todo bien y el sistema de todas maneras colapsa? Cuando el diagnóstico médico llega sin previo aviso, cuando la empresa quiebra a pesar de tu entrega, cuando el ser que más amas se va sin dar explicaciones. La pregunta no es qué hice mal, sino algo mucho más duro. Y si no tiene nada que ver conmigo, si el dilema ético moderno es aceptar que el universo no es un sistema de recompensas tipo moneditas por favores, estamos arrojados a una realidad en donde la tragedia no es un error de programación, sino una característica del código. Podemos soportar la idea de un mundo en donde el dolor es azaroso y la justicia es una construcción humana que no obliga a las estrellas. Si la virtud no es un seguro de vida, ¿qué nos queda para sostenernos cuando la estructura de nuestra realidad se desmorona sin razón aparente? Pero justo cuando el absurdo parece ganar la partida, el texto bíblico hace algo inesperado. No ofrece una disculpa, sino una confrontación que cambia las reglas del juego para siempre. Cuando el silencio finalmente se rompe, no es para pedir perdón. Dios no aparece en el texto como un padre que consuela a un niño que se ha raspado la rodilla. Aparece como un arquitecto que interroga a un intruso en su propia casa. El capítulo 38 de Job es quizá el pasaje más brutal y honesto de la literatura antigua. Cíñete los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí no hay explicación sobre la apuesta con el adversario. No hay una justificación sobre la muerte de sus hijos o la pérdida de su salud. En lugar de esto, la divinidad lanza una ráfaga de preguntas retóricas que humillan el intelecto humano. ¿En dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Le das tú al caballo su fuerza? El texto no presenta una solución mágica, sino un espejo de insignificancia. Nos muestra que la tragedia de Job y la tuya ocurre en un sistema vasto y complejo en donde nuestra noción de justicia es como intentar medir el océano con una cuchara de té. La revelación no es que Dios sea bueno en el sentido humano de la palabra, sino que Dios es vasto. El texto bíblico no niega el dolor, lo pone en perspectiva frente a un cosmos que funciona bajo leyes que no consultan nuestro bienestar emocional. Es la aceptación de que somos personajes de una obra cuyo guión se escribió en una lengua que no hablamos ni tú ni yo. Si el universo es tan indiferente y nosotros tan pequeños, ¿cómo se supone que debemos vivir después de que el incendio ha arrasado con todo lo que amamos y con todo lo que se supone que la vida tendría que ser para ti el día de hoy? La conclusión del libro de Job suele malinterpretarse como un final feliz de Hollywood. Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía. Pero miremos más de cerca. Esta no es la lección, es el epílogo de una realidad que sigue su curso. La verdad de este texto nos arroja a la cara que el mundo es como es, y la Biblia no intenta convencerte de lo contrario. No existe un porqué que satisfaga la pérdida de un hijo o la destrucción de una vida. La respuesta divina desde el torbellino es esencialmente una declaración de complejidad. El universo no es una máquina expendedora donde insertas bondad y obtienes prosperidad. La fe que sobrevive a la tragedia de Job no es una fe infantil basada en la protección, sino una fe adulta basada en la rendición. Así de crudo.
aunque la higuera no dé renuevos. Es entender que el caos y el orden son las dos manos de la misma realidad. Job no recupera su vida porque aprendió la lección. La vida simplemente continúa, con sus ciclos de muerte y renacimiento. Sus nuevos hijos no reemplazan a los muertos. Las cicatrices de su piel no desaparecen, solo cierran. Lo que cambia es la lente del observador. La fe, en este contexto, no es decir Dios sabe por qué hace las cosas, porque eso es una simplificación perezosa que insulta al sufriente. La fe real es decir, el mundo es un lugar peligroso, injusto y a veces cruel, y aún así decido no ser un extraño para el arquitecto. La Biblia no dice que no serás tocado por la tragedia. De hecho, dedica miles de páginas a mostrarte que los mejores hombres fueron los más quebrantados. La promesa no es la ausencia de dolor, sino la presencia de una realidad que trasciende el dolor. No es consuelo, es fortaleza cruda. Es aceptar que las pruebas llegan porque el mundo es un sistema abierto de variables libres, no un teatro de marionetas. La fe no es el escudo que evita las flechas, es el fuego que te mantiene caliente y de pie mientras las flechas caen. Al final, Job no es un hombre que entiende a Dios, es un hombre que ha dejado de intentar domesticarlo. Pero antes de cerrar este capítulo, queda una última verdad que decir en voz alta sobre su propia tragedia. La tragedia de Job no es una anomalía histórica, es el manual de usuario para la realidad que no te debe explicaciones. Si hoy estás en el suelo, si el silencio del cielo te parece una burla, recuerda que la fe no se trata de entender el por qué, sino sobrevivir al qué. No eres la víctima de un error cósmico, eres un testigo de la escala real del universo. Dios permitió la tragedia de Job porque la libertad y el caos son los cimientos de la creación. Y podría permitir la tuya porque tu valor no reside en tu seguridad, sino en tu capacidad de permanecer de pie cuando el suelo desaparece. Al final, no buscamos respuestas que nos consuelen, sino una verdad que nos haga inquebrantables. El torbellino sigue allá afuera. La pregunta es, ¿quién serás tú cuando se detenga? Gracias por escuchar y activa las notificaciones para enterarte del siguiente video.